Se decía que el Titanic marcaría el comienzo de una nueva era en viajes marítimos. Hasta entonces, muchos temían tomar un crucero o aventurarse a otro país, pues sería demasiado peligroso. La probabilidad de que un barco se hundiera en el camino era alta. Pero cuando apareció el Titanic, se promocionó como insumergible y muchos pensaron que los días de morir en alta mar habían llegado a su fin. Por eso, más de 2.200 personas abordaron el Titanic, saliendo de Europa y rumbo a América del Norte. Algunos simplemente viajaban para visitar a sus familiares, mientras que otros iban a Estados Unidos por una nueva vida. La idea de un barco insumergible fue fascinante para muchos. Todos querían participar en el viaje inaugural del Titanic, pero no sabían que en ese fatídico día de 1912, más de la mitad de las personas que abordaron el barco no regresarían a casa con vida. Todos escuchamos las muchas historias del hundimiento del Titanic. Una de las más famosas se refiere a la banda de 8 músicos que tocó himnos religiosos hasta el amargo final, cuando colocaron sus instrumentos en sus estuches y esperaron su destino. Además de historias notables como esta, hoy nos gustaría presentarte 15 eventos aterradores del Titanic que te darán escalofríos. Pero antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Paralelos asombrosos. Esta historia tiene que ser una de las más extrañas, pero es completamente cierta. Unos 14 años antes de que el Titanic llegara a su fin, Morgan Robertson publicaría una novela titulada Titán. Los paralelismos entre esta novela y lo que sucedió en el Titanic son asombrosos. La novela de Robertson describe un barco muy grande llamado Titán, que eventualmente choca con un iceberg. Inmediatamente después, casi todos los pasajeros pierden la vida en el mar. Al igual que el Titanic, el Titán también llevaba muchos menos botes salvavidas que los que debería, lo que significa que en caso de emergencia se garantizaba que las personas perderían la vida. Debido a las similitudes entre las dos historias, muchas personas comenzaron a afirmar que Morgan Robertson tenía habilidades especiales que le permitían ver el futuro, pero él siempre ha negado estas afirmaciones. El cura. Cuando el Titanic comenzó a hundirse lentamente en el océano, a muchos a bordo del barco les quedó claro que nunca volverían a casa. Fue en ese momento cuando los botes salvavidas se llenaron de pasajeros, con la famosa frase «mujeres y niños primero», resonando por los pasillos del barco. Un sacerdote había estado en el barco ese día y le ofrecieron un asiento en los barcos, pero decidió sacrificar su propia vida para que alguien más pudiera abordar los botes salvavidas. Se quedó atrás y esperó a que el barco se hundiera, pasando su tiempo con los pasajeros restantes. Habló con muchos de ellos e hizo todo lo posible para calmar sus temores. En los momentos previos a su muerte, citó las escrituras cuando el barco se hundió, y finalmente se convirtió en una de las 1.500 personas que no sobrevivieron. La primer película. Estoy seguro que muchos hemos oído hablar de la película Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La película fue considerada una obra maestra cinematográfica y se ha mantenido como una de las mejores películas jamás hechas. Para muchos, esta puede haber sido la primer y única película de Titanic que han visto, pero se estrenó una menos popular solo 29 días después del hundimiento. Esta película se tituló Salvados del Titanic y fue protagonizada por Dorothy Gibson, quien había estado en el Titanic 4 semanas antes y aprovechó la oportunidad para protagonizar la película y contar su historia. Los cineastas crearon la película en un tiempo récord y la lanzaron mientras el barco aún estaba fresco en la memoria de los involucrados. Muchos vieron esto como algo inmoral, por la muerte de cientos de personas, pero otros sintieron que rendía homenaje a las personas que perdieron la vida demasiado pronto. La impotencia del capitán. Se tomó una foto del capitán Edward John Smith antes de que el barco zarpara.
mostrando al capitán lleno de orgullo y elegancia mientras que se preparaba para llevar a su tripulación y pasajeros a Nueva York. El británico fue elegido para dirigir el barco, pues tenía muchos años de experiencia, y dirigir un barco como este no habría sido difícil para él. Antes había trabajado con White Star Line en barcos como el barco hermano del Titanic, el Olympic. Edward John Smith era considerado una persona estricta pero sincera. Él, sin embargo, no pudo salvar al barco de su desaparición segura y se hundió con el barco en medio del océano. Un verdadero capitán nunca deja atrás a su tripulación o barco, y es seguro decir que el capitán Edward John Smith se ganó su lugar en la historia marítima ese trágico día. El whisky como salvavidas. Charles Juggin era el panadero jefe del Titanic. Había estado en la cocina la noche del impacto y fue una de las pocas personas que lograron sobrevivir el hundimiento del barco. En un evento casi milagroso, este hombre logró sobrevivir por más de 2 horas en las aguas heladas de esa noche y vivió para contarlo. Cuando se le preguntó cómo se las arregló para hacer tal cosa, Charles explicó que continuó remando toda la noche para mantener alta su temperatura corporal. Dice que esto le salvó la vida. Los rescatistas pronto también se enteraron de que había bebido una botella de whisky antes del accidente. El whisky ayudó a evitar que su sangre se congelara y lo mantuvo con vida en las heladas condiciones hasta que pudo ser rescatado. Bote salvavidas desconcertante. Un mes después del incidente, la tripulación del RMS Oceanic hizo un descubrimiento sorprendente. Cuando estaban en el mar esa noche, en la distancia, un miembro de la tripulación vio lo que parecía ser un pequeño bote navegando en aguas abiertas. Mientras se acercaban al bote, comenzaron a darse cuenta de que este bote no era un barco ordinario, era una balsa salvavidas del Titanic que se había hundido casi 30 días antes. Este descubrimiento envió al mundo a un frenesí una vez más, con especulaciones sobre lo que podría haberle sucedido a los pasajeros a bordo que los habría hecho flotar tan lejos de su rumbo. Según los miembros de la tripulación que descubrieron la balsa, el barco había estado flotando a más de 200 millas de su ruta original, pero las especulaciones continuaron aumentando cuando la tripulación descubrió que todavía había 3 personas dentro del bote, todas las cuales habrían muerto varias semanas antes. Imagina escapar del Titanic, el hundimiento más grande del mundo. El alivio de estas personas tiene que haber sido inimaginable, pero todavía estaban condenados a morir mientras estaban en el mar. Sin embargo, ahora su sufrimiento se prolongaría mientras flotaban a la deriva durante casi 4 semanas. Lo que pasó a esta gente fue terrible, pero tenemos que recordar su sufrimiento y su vida para que con el paso del tiempo podamos evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Conmovedor amor por los animales. Hoy, tener un profundo amor por los animales y las mascotas no es inusual, pero a principios de 1900 puede haber parecido una locura que alguien renunciara a su lugar en un bote salvavidas a cambio de quedarse con su perro en el barco que se hunde. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo Anne Elizabeth Ishman. Cuando le ofrecieron un lugar en un bote salvavidas, le dijeron que su gran danés tendría que quedarse atrás. En lugar de dejar a su perro, Anne optó por quedarse con su perro en el barco. Después de que el barco se hundiera, su cuerpo finalmente fue rescatado de las aguas heladas. Cuando los rescatistas la subieron a bordo, su cuerpo aún estaba envuelto en el cuerpo de su amado perro. Melodía de la muerte. Cuando el barco comenzaba a hundirse, muchos de los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, pues la muerte estaba a unos pocos minutos de distancia. Un equipo de 8 músicos hizo lo que estuvo a su alcance para calmar a los pasajeros y decidió darles una serenata mientras el barco se hundía lentamente en las profundidades. Su música ayudó a calmar las mentes y corazones de niños y adultos e hizo que sus momentos finales fueran un poco más fáciles. Según testigos presenciales que lograron sobrevivir al accidente, las últimas canciones que tocaron fueron Nearer My God to Thee y Autumn. Caída de un caballero. Benjamin Guggenheim era un hombre muy rico que estaba en el Titanic, y si bien había logrado mucho éxito en su vida, aceptó su destino con la mayor calma posible. Según los testigos de esa fatídica noche,
Él y su mayordomo se vistieron con el mejor atuendo de noche y esperaron pacientemente a que el barco se hundiera. Según los que estaban cerca esa noche, se dijo que se volvió tranquilamente hacia uno de los miembros de la tripulación y le dijo: «Estamos vestidos apropiadamente y listos para caer como caballeros». Su cuerpo nunca fue recuperado. Amor hasta el final. Ida Strauss tuvo un dilema cuando a su esposo no se le permitió subir a los botes salvavidas con ella. La mayoría de las mujeres esa noche decidieron abordar los barcos sin sus esposos, pero Ida se negó, se quedó atrás con su esposo y esperaron juntos. Al final de todo, Ida cedió su lugar a su criada, Ellen. Cuando la criada abordó el bote salvavidas, Ida le dio su abrigo de piel y le dijo que se lo quedara, porque ya no lo necesitaba. Este abrigo es probablemente lo que le salvó la vida a la criada. Según testigos, tanto Ida como su esposo regresaron de nuevo a su habitación y esperaron el final. Advertencias ignoradas. Se han difundido muchos rumores especulando de que la tripulación del Titanic no vio el iceberg y no sabían que se dirigían a él, pero esto lamentablemente no es cierto. Sabemos que se hicieron al menos 6 alertas a la tripulación a través del sistema de comunicaciones, advirtiéndoles que se acercaban a un iceberg. Todas estas advertencias pasaron desapercibidas por una u otra razón, y el barco finalmente llegó a su fin por pura negligencia. La tumba helada. Este hecho puede ser impactante, pero ¿sabías que la mayoría de las personas que murieron en el accidente no murieron ahogados? Expertos estiman que el agua esa noche estaba a menos 2 grados centígrados, y cuando el barco se hundía, las personas que sabían nadar probablemente habrían comenzado a hacerlo después de que el barco cayera bajo la superficie. Aún así, después de no más de 15 minutos, su sangre habría comenzado a congelarse y habrían perdido la vida. Según algunos expertos, esta cantidad de tiempo puede haber sido tan baja como 2 minutos. John Jacob Astor. El Titanic habría estado lleno con cientos de personas increíblemente ricas, aunque el hombre a bordo con mayor éxito financiero sería John Jacob Astor IV. Ni su fama ni su fortuna pudieron salvarlo de su terrible destino, pues John fue aplastado por una chimenea cuando el barco comenzó a hundirse. En ese momento, tenía un valor estimado de 1.6 mil millones cuando se ajusta a inflación. John estaba tan gravemente herido que solo podía ser identificado por su anillo de platino y por los $4,000 que guardaba en su bolsillo, por un valor de casi $100,000 en dinero de hoy. Entierros en el mar. Contrario a los reportes que surgieron en ese momento, se dice que las personas que perdieron la vida en el desastre del Titanic no recibieron los entierros dignos que los medios decían. Según una foto encontrada en el 2013, se dice que había tantos cuerpos flotando en el agua al día siguiente que los barcos de rescate simplemente no pudieron con todos. En lugar de recuperar los cuerpos, simplemente los apilaron en sacos. Un sacerdote los bendijo a todos a la vez, y luego esos sacos fueron arrojados al océano. Solo 337 cuerpos fueron llevados oficialmente a casa. Las víctimas. Según varios informes, se estima que más del 75% de los pasajeros de tercera clase perdieron la vida, porque simplemente no se les permitió abordar a los botes salvavidas. 80% de las muertes de ese día fueron hombres. Para empeorar las cosas, había 109 niños a bordo del barco ese día, pero solo 27 sobrevivieron. Este es verdaderamente uno de los hechos más escalofriantes sobre la fatídica desaparición del Titanic. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos.